Bueno, y de vez en cuando también los tribunales, a los que tenemos la costumbre de llevarle la contraria al poder, nos dan la razón. Bueno, esto sucedió ayer. Agradezco el gesto, aunque no los argumentos. El Tribunal Supremo ha revocado la sentencia que condenaba al director de este programa, Federico Jiménez Los Santos, a indemnizar a Esquerra Republicana. La sentencia refuerza la prevalencia de la libertad de expresión respecto al derecho al honor en asuntos políticos. Y tiene derecho al honor un partido que se reúne con la ETA, porque a mí me condenó una de tantas fechorías que me ha tocado padecer estos 2 últimos años. A mí me ha condenado un tribunal de Barcelona, donde toda injusticia tiene su asiento, parodiando a Cervantes, con alguna excepción, pero pocas, y cada vez menos, por decir que era intolerable que estos tíos se reunieran con la ETA en Perpiñán. Pero vamos a ver, ¿se reunió Carlos Rovira con la ETA en Perpiñán? Sí, con Josu Ternera. Entonces, ¿no le puedo llamar yo terrorista al que pacta con la ETA? Que no maten en Barcelona, pero maten en Zaragoza y en Madrid. Eso no es colaboración con el terrorismo. Esquerra está llena de terroristas de terra llure. Jamás se han arrepentido. Nunca nos han pedido perdón a las víctimas. Pillan a un tío de las Juventudes de la Esquerra con una lata de gasolina en la puerta de la COPE de Barcelona. Y digo que podían vigilar, registrar la sede de la Esquerra. Es evidente lo que hay allí. Ah, el honor. ¿Pero qué honor? ¿Y el honor de las víctimas? ¿Y el honor de las libertades? ¿Y el honor de los ciudadanos? Nosotros no tenemos honor. Tiene honor el partido político que permite o facilita que asciendan los jueces, ¿no? Ese es el honor. O sea, que me parece muy bien y agradezco que me evite este multazo, uno de tantos, absolutamente injustos todos, por parte del Supremo. Bien, oye, a caballo regalado, pero el argumento no es ese. El argumento es que estos tíos tenían que haber sido detenidos después de lo de encontrarse con la ETA en Perpiñán por colaboración con banda armada. El argumento es que no puede ser que un partido lleno de terroristas sin arrepentir invoque su honor contra las víctimas del terrorismo de esos mismos terroristas. Es que es una vergüenza. Dirán ustedes, hombre, si le dan la razón también se enfada. Pues sí, porque no me la dan por el argumento real. Hombre, mejor esto que no que te condenen. ¿Y cómo me querello yo ahora contra el que me ha condenado tan injustamente, según argumenta el Supremo, en contra de toda la doctrina constitucional que hay en España? ¿Cómo me querello yo por prevaricación y daños morales y materiales contra estos tíos? A ver, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo, Díbar? O sea, me han condenado injustamente, me absuelven. ¿Qué hago yo contra los que me han lesionado en lo personal y en lo profesional? ¿Qué puedo hacer? Agradecérselo al Supremo y a tragar. Bendito sea Dios. Esta es la justicia en España. En fin.